Bueno, hola a todos. Mi nombre es Agustina Triquel. Soy doctora en Ciencias Sociales y participo del programa de Ciudadanía y Derechos Humanos, desde donde estamos llevando adelante esta iniciativa y un poco recuperando lo que vienen conversando en las primeras clases, por más que la aproximación hoy tiene que ver con compartirles una reflexión más metodológica o de cómo trabajar en el aula o trabajar en este espacio virtual del aula, ¿no? Al que hemos desplazado de alguna forma nuestras prácticas y hemos desplazado también nuestras casas hacia ese lugar, ¿no? Nuestro espacio doméstico y cotidiano se ha vuelto nuestro espacio de trabajo también. Eh, Tengo un fondo súper neutro y blanco, no tengo la biblioteca atrás, no tengo. Estoy tratando de que ninguna de esas otras cotidianidades, marcas del espacio, habitantes de la casa se queden registradas acá para que podamos concentrarnos y conversar en este espacio que trata de ser como un espacio neutro para que imaginemos cómo podría ser nuestro encuentro físico o real antes de la pandemia. Digo esto porque si bien la propuesta de este curso se pensó para realizarse de forma presencial y encontrarnos a discutir y compartir en nuestros saberes y nuestras experiencias áulicas, en realidad no dejaba de ser desde un primer momento una página web, ¿no? Ciudadanías Activas es una página web que se propuso en su momento cuando la hicimos compartir algunas de nuestras reflexiones como equipo de investigación, generando materiales pedagógicos o educativos para trabajar en el aula. Y consideramos que ese formato le daba la posibilidad de llegar a muchos lugares y, y tener fácil acceso, ¿no? Entonces, en lo que vamos a ver en la clase de hoy o en el encuentro de hoy, que me gustaría que después, a partir de algunos disparadores, ustedes puedan compartir sus propias reflexiones o inquietudes, tienen que ver con el uso de las imágenes fotográficas. Y en ese sentido, algunas de las cosas que podríamos haber pensado en algún momento presencial para trabajo en el aula se vieron modificadas, pero también vamos a trabajarlas desde la potencia que tiene hoy trabajar con las fotografías del registro de lo cotidiano, de lo doméstico y cómo nos habilita también reflexionar sobre el propio contexto, ¿no? Muchas estamos trabajando con nuestros teléfonos celulares o nuestras computadoras que tienen incorporadas un dispositivo de registro de imágenes, una cámara fotográfica dentro de ellas, ¿no? Y es un recurso que utilizamos cotidianamente, quizás ya no tanto como por generar ningún un recuerdo o un álbum de la cuarentena o un álbum de la experiencia que estamos atravesando, sino más bien como un vehículo de comunicación e información, ¿no? Las fotos se han vuelto de alguna manera como esas unidades rápidas que nos permiten a veces comunicar algo más rápido que el tiempo que nos llevaría escribir algo o grabar un audio, ¿no? Digo, entonces, desde ese escenario o en este presente en el que estamos, es que quiero que pensemos en qué posibilidades tiene la imagen fotográfica y la imagen audiovisual también para pensar en la articulación de las luchas por la ampliación de derechos, ¿no? Que es algo de lo que vienen conversando en las clases anteriores y que me gustaría que pensemos en cómo traducirlas de alguna manera a su dimensión visual o a su potencial en imágenes, ¿sí? Bueno, dicho esto, quería como presentarme, voy a pasar a compartirles pantalla. Bueno, lo que vemos aquí es la página de Ciudadanías Activas. Esta página la voy a recorrer un poco, quizás ya esto lo han hecho. Por un lado fue también un desafío de cómo estructurar la organización de los materiales, en tanto nos interesaba que hubiese una posibilidad de cruzar formas de búsqueda. Entonces, en esta parte de presentación que tiene en la página, podemos encontrar diferentes luchas ciudadanas a las que podemos acceder directamente
Pero también desde esta punta podemos llegar a la parte de materiales didácticos, que es los que me interesa que trabajemos hoy. Voy a cliquear primero aquí en historias fotográficas. Brevemente voy a mostrarles algunas de estas historias y para pensar qué posibilidades tienen para trabajar en el aula. Un poco la idea era, en esta página, las fotografías que seleccionamos vienen o bien de colectivos fotográficos como la cooperativa Sub o Mafia, o de fotógrafos que son profesionales o trabajan en el campo del fotoperiodismo, ¿no? Entonces, por un lado, muchas de estas fotografías tienen como la calidad o el desarrollo en cámaras profesionales o con los saberes de un profesional, pero sí lo que me interesa, por ejemplo, es que en algunos de estos trabajos tienen la posibilidad de, o sea, dispositivos muy simples, que si bien están hechos con una cámara profesional, pueden ser hechos, que lo que importa no es tanto la herramienta que se dispone, sino cómo trabajar la idea. Por ejemplo, voy a empezar con esta galería eh, de Gustavo Marión, que es un fotógrafo de Buenos Aires, y que son toda una serie de fotografías que, si ustedes las ven aquí, lo que vamos viendo son una serie de imágenes de un bebé y podemos intuir su madre durmiendo. Lo que me interesa de estas fotos es que el dispositivo para hacerlas es bastante sencillo, o sea, es a la noche disparar un golpe de flash muy rápido, es una foto que se ilumina con el flash eh, y que interrumpe un poco, es un instante de algo que sigue sucediendo, ¿no? Como que, de hecho, es fotografiar, pero es fotografiar en la oscuridad, no está mirando lo que se está fotografiando, ¿no? Entonces, lo que me gusta de este trabajo es que con un recurso muy simple, que se podría hacer con cualquier teléfono celular, eh, se pueden lograr imágenes de una fuerza poética y que pueden hablar mucho o que pueden permitir a partir de ellas hablar sobre la experiencia de la maternidad, la relación con el sueño, la relación de el espacio de la cama matrimonial como un espacio al que se suma otra persona y cómo reconfigura, ¿no? Como Gustavo, en vez de estar durmiendo, está haciendo estas fotografías. Si bien estos no son los temas que, digo, digo, no es que no son, digo, pensando el trabajo con adolescentes, quizás no es uno de los temas que estén más en agenda. Sí, por ejemplo, me interesa trabajar o mostrar esta otra serie de imágenes. Estas son unas fotos que realizó Pamela Guevara, una fotógrafa de Córdoba, donde, bueno, aquí es donde me gustaría tener como un poco de interlocución con ustedes, ¿no? De qué es lo que ven. Pero estas fotos lo que tienen son todos jóvenes en sus lugares de trabajo que fueron fotografiados, que digamos, lo que tienen en común o por qué Pamela los fotografió es porque fueron detenidos por la policía y demorados eh, por un artículo del Código de Faltas que permite la detención arbitraria bajo la figura de merodeo, ¿no? Hay algo de las marcas de sus cuerpos o de sus juventud y ser varones y ser jóvenes y probablemente pertenecer a los actores populares, que hace que sean detenidos por la policía y demorados, ¿no? Bajo una actitud sospechosa, ¿no? Esta idea del merodeo, de qué están haciendo por ese espacio de la ciudad al que no corresponden. Entonces, de alguna manera, la elección de fotografiarlos en sus lugares de trabajo
no tienen tanto que ver con el trabajo que están realizando, sino con dar cuenta de una hipótesis o poner en evidencia una idea de la fotógrafa de, ante la sospecha de que estos personajes pueden estar en una actividad delictiva, en realidad están trabajando, ¿no? Esa idea de recuperar el espacio del trabajo eh, como elemento en común de la experiencia biográfica de estos jóvenes de haber sido detenidos por la policía, ¿sí? Todas estas imágenes o la selección de estos trabajos tienen que ver con habilitar el relato, ¿no? De alguna manera, las imágenes están introducidas por estos textos que de alguna manera nos dan cuenta de qué va el trabajo de lo que estamos por ver. Podríamos entrar a las imágenes sin leer este texto, ¿no? Pero leerlo también nos permite un acercamiento a las imágenes de otro modo. Es como si el texto funcionase como una información llave a los sentidos que la imagen propone, pero también permitiese que se despierten otros sentidos, ¿no? Que a partir de ahí las imágenes funcionen como una superficie para despertar otros relatos y otras discusiones, que no importe tanto la experiencia particular de Gustavo Marión siendo padre y fotografiando a su hijo recién nacido, o de, por ejemplo, la experiencia de estos jóvenes en la ciudad de Córdoba, particularmente cada uno de ellos, sino cómo esas imágenes nos habilitan a pensar otras cosas, ¿no? O a pensar desde la primera persona de las personas que están participando ahí, cómo pueden despertar experiencias biográficas y establecer puentes y reflexiones a partir de ellas, ¿no? Este ensayo se llama Domingos en Guardia, un poco muy en este contexto y pensando en el lugar de la terapia intensiva y la crisis sanitaria en la que estamos, también es importante, bueno, de alguna manera este trabajo mostraba la trastienda de eso que no conocemos, ¿no? Todos estos trabajos que les muestro están pensando la fotografía desde esa condición documental, ¿no? De registro de la realidad, y en esa clave es que estamos pensando que pueden ser también una herramienta para registrar otras realidades, para pensar en la producción propia de estos relatos. De alguna manera, esto que les decía al comienzo de cómo las fotografías o cómo las cámaras fotográficas hoy están en los dispositivos móviles con los que convivimos, es también una herramienta interesante para trabajar en el aula y pensar, incluso en el aula virtual, cómo podría haber algunos disparadores para fotografiar la vida cotidiana o reflexionar sobre eh, la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en ese sentido es que voy a venir a las fichas de trabajo, que es esta sección en la que estas ideas que les comentaba recién están propuestas. Entonces, ya, voy a comenzar. Bueno, estas justo son unas imágenes que no vimos, pero vamos a ver esta ficha vinculada al material que acabamos de ver de Connie Roisman de Domingos en Guardia, ¿no? Siempre las primeras preguntas que tiene la ficha tienen que ver como con orientar esta mirada, esto que habitualmente no necesita demasiada pregunta, sino como con el disponer las imágenes ya aparecen reflexiones, ¿no? Aparecen también la idea en las fichas de aquí adelante señala la duración del trabajo. Todo esto bueno, obviamente esta sí es la parte que están pensadas más para el espacio áulico. Por ejemplo, cómo a partir de esas imágenes pensar cómo se puede recolectar información sobre los centros de salud barriales, ¿no? En ese sentido es que
el, cómo las fotos pueden pensar este puente entre lo que la fotógrafa en este caso registró y las experiencias de los estudiantes, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿cuándo fue la última vez, ¿no? Que fueron ustedes a un hospital? ¿O cómo vieron esa experiencia? ¿O cuál es si les pasa algo, hacia dónde van, ¿no? ¿Cuál es la ayuda médica a la que recurrimos, ¿no? Entonces ahí habilita a que se establezca esta primera persona de la reflexión, que es desde donde estamos proponiendo trabajar hacia poder nombrar ciertas experiencias para traducirlas en luchas por la ampliación de derechos, ¿no? Entonces, de alguna manera era en esta ficha lo que propone es derivar en un dispositivo de recolección de información, ¿no? En ese sentido, y tenía más que ver con cartografiar, o tiene más que ver con cartografiar el espacio y relevar la información para ser compartida, ¿no? No vimos las imágenes. Les dejo o les leo. Bueno, lo mismo que les decía recién. Está la ficha del comienzo en- y lo que tiene también son las primeras preguntas de orientar la mirada sobre estas fotografías de coreografías del cuidado que ahora les voy a mostrar, ¿no? La idea es como enumerar qué aparecen, ¿no? Y a partir de esas tareas que aparecen, llevar, llevar la búsqueda a relevar esta información. Esta ficha me parece importante compartirla, no tanto porque me parece que, digo, si bien está planteada para realizarse presencialmente, por ejemplo, vayan a visitar a 10 vecinos a sus casas, ¿no? Y recolecten el material, ¿no? Sobre cómo se organizan las tareas de cuidado hacia adentro de cada uno de estos hogares. Esta misma ficha puede ser traducida a las plataformas utilizadas desde el aula virtual, ¿no? Ya sea Google Classroom o Moodle o Mail o WhatsApp, lo que estemos usando, ¿no? ¿Cómo se puede pensar qué pasa con el cuidado y qué pasa con el espacio doméstico, ¿no? Claramente voy a ir a las imágenes para que vayamos conversando mientras las vemos. Ahora que la restricción de circulación por el espacio público está limitada, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo las imágenes y pensando cómo estas imágenes podrían reconfigurarse hoy, ¿no? En las fotografías que Matías hace, me parece sugerente la idea de coreografía, ¿no? Como aquel movimiento que hace el cuerpo para cuidar, y cuáles son las tareas vinculadas a la organización del cuidado. Obviamente ahora en estas imágenes, por ejemplo, se buscaba como cierta diversidad de madres, padres, niñeras, amas de casa, trabajadoras, empleadas domésticas, ¿no? La forma en que querramos como nombrar ese colectivo de personas que organizan el cuidado de niñas y adultos mayores. Entonces, en estas imágenes lo que se proponía es, o lo que se propone, es que atendamos a cómo se relacionan esos cuerpos de adultos con niñas, ¿no? Y claro, obviamente que, por ejemplo, la imagen anterior en este espacio escolar hoy no existe, no es posible, pero sí es posible pensar cómo el espacio doméstico se reconfiguró, ¿no? Y cómo madres y padres son docentes también ahora, o cómo la forma del espacio de lo recreativo ya no es en el espacio público, sino hacia adentro del hogar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si pudiésemos trabajar con algunos disparadores para fotografiar el espacio doméstico, ¿no? Eh, y pensar cómo era el espacio doméstico antes y cómo es el espacio doméstico ahora,
¿no? Eso podría ser una manera de pensar la potencia de lo fotográfico, ¿no? Y cuando digo la potencia de lo fotográfico es que también hay algo de la disponibilidad de la herramienta, pero también hay algo de que como la fotografía es polisémica y puede registrar varias cosas a la vez, lo que es interesante que lo que se quiere señalar, a su vez, está señalando otras cosas. Y para esta idea me gustaría compartirles en otro material que que se encuentran también acá en la sección de historias de vida. Voy a compartirles una. Soy María Godoy, yo vivo en Barrio Ituzaingó Anexo e integro el grupo de madres de Barrio Ituzaingó Anexo que desde finales del 2001 se viene denunciando y peleando por la contaminación o en contra de la contaminación de los agrotóxicos que nos llevó a que se detectaran en nuestro barrio enfermedades que si bien están en cualquier parte, el número era muy alto y esto a partir de los relevamientos se confirmó. En realidad yo nací en Amboy, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba, y más o menos a los 15 años me vine a vivir a Córdoba, ya tengo 23 años viviendo en el barrio. Y bueno, nos fuimos a vivir a ese lugar porque Ituzaingó Anexo o Ituzaingó está precedido por las grandes fábricas, FIA, Iveco, Perkin, Matterford y todas las autopartistas que abastecen a esta, por una cuestión de trabajo, pensando en el compañero, en el marido. No importa que nosotros trabajáramos en el centro o tuviésemos que viajar más tiempo para poder llegar al trabajo, ¿no? Eso siempre se ha buscado así el lugar para que el varón esté cómodo para llegar a su trabajo y no pensando en la mujer. Era la época donde se hacían asambleas barriales a finales del 2001 y había escuchado yo que había una asamblea en la plaza del barrio Ituzaingó donde se juntaba gente y comentaban de que la soja estaba produciendo enfermedades al final del barrio, porque nuestro barrio terminaba la última calle y empezaba el campo de soja. No creo en las instituciones de este Estado, que no son las instituciones para nosotros, el pueblo, sino que están hechas para el caso como hoy, para las grandes empresas. Bueno, muy bien. Lo que me interesaba de mostrar la historia de María no es tanto... Me interesa por dos cosas. Por un lado es que la manera en que nosotras nos acercamos a su historia tenía que ver con que cuenten justamente del acampe y el corte de ruta que estaba sucediendo en ese momento. Pero la pregunta no era tanto por su experiencia directa, sino como ella como referente de ese movimiento, sino empezar contando su historia de vida, ¿no? ¿Cuál es la potencia que tiene esto en términos de pensar incluso con los estudiantes hacia dónde podemos entrar, ¿no? Porque muchas veces en el uso de las imágenes documentales, ¿no? Cuando vamos a decirle a alguien como me interesa tu historia, quiero fotografiarte o quiero filmar,
es como, bueno, pero ¿a quién le va a importar? ¿No? ¿A quién le va a importar mi vida? ¿Por qué habría de ser relevante? ¿No? Y lo que tiene de bueno, o lo que tiene interesante también, habilitar esa primera persona, que empiecen a contar y narrar su propia vida, que también en las decisiones desde dónde comenzar, sobre qué hacer, dónde hacer sentido o dónde hacer giros biográficos, ¿no? Pasó tal cosa y ahí me di cuenta que tal otra, ¿no? Todas esas formas que tenemos como, que habitualmente incorporamos para contar nuestra propia historia, están atravesadas por toda una serie de relaciones con el espacio con el espacio de la relación, por ejemplo, con el Estado, con las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, nosotras no fuimos pensando en que María iba a hacer una reflexión en clave de género, ¿no? Pero si ella cuando cuenta dónde eligen asentarse o cuando ella viene a vivir a la ciudad de Córdoba, lo que señala es, bueno, nos ubicamos en este barrio porque estaba cerca del cordón de las fábricas autopartistas, ¿no? Entonces, no importa tanto el trabajo de una, pero siempre que el marido tenga la posibilidad más de tener el trabajo más cerca, ¿no? Digo, nuestra aproximación no era en clave de María como una mujer referente, ¿no? Y que ella que ella contase su vida desde ese marco, sino que son todas dimensiones que van apareciendo, ¿no? Como la relación con, por ejemplo, las asambleas barriales que aparece después, ¿no? Su relación en el ACAMP específicamente. Y digo esto porque no solo los materiales de la página se proponen como materiales para analizar en sí, sino que la segunda cosa que les quería decir es que también técnicamente son muy fáciles de realizar, ¿no? Si lo vemos es como una cámara sola que está de frente, sí, cuando ella habla, bueno, la cámara está quieta, eh, pero con la idea también que sea algo que pueda generar nuevas historias. Incluso en esta nueva etapa de la página, lo que estamos pensando es que estas mismas historias que puedan producirse con estudiantes puedan ser compartidas y ampliar la base de repositorios de historias de vida que tenemos aquí. ¿Sí? En este sentido, digo, me interesa esta idea sobre el relato en su condición eh, de múltiples sentidos a lo largo de la historia de vida, pero también me interesa, como les decía recién, las imágenes en su carácter polisémico y sus posibilidades de mostrar más que la intención de quien está fotografiando, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo fotografiar a mi grupo de amigas, ¿no? Y porque quiero generar o por ejemplo, bueno, vamos a poner un ejemplo así más del entorno de la pandemia, puedo fotografiar una comida que hice porque tuve tiempo, o por ejemplo, no sé, hice mermeladas un día y hago una fotografía de esos objetos dispuestos en la casa, pero también la manera en que yo fotografío se filtran alrededor toda una serie de marcas que tienen que ver con cómo es ese espacio doméstico, cómo lo habito, si al lado de la fotografía, de los frascos que yo acabo de fotografiar, está el cuaderno de mi hija donde está haciendo la tarea, o si está, por ejemplo, una ventana donde hay un paisaje o donde hay una falta de luz. Digo, todos los otros elementos que nosotras podemos preguntarle a la fotografía sin que sea esa la intención inicial. Y en ese sentido es que creo que esa es una de las potencias del trabajo con imágenes. Voy a pasar a otra secuencia para compartir con ustedes, un poco en sintonía con lo que venimos conversando y también en relación a un repositorio de imágenes que está en la página. Este proyecto de Elizabeth Shalin, con quien tuvieron la primera clase, Pablo Vila y fotografías de Alicia D'Amico, que se llama Podría ser yo, los sectores populares urbanos en imagen y palabra. Este es un libro del 87 que se reeditó el año pasado, el anteaño, que lo que tiene de interesante, les voy a hacer, lo que estamos viendo es un video del pase de páginas del libro, porque de alguna manera es un trabajo pionero en lo que vamos a estar trabajando, la propuesta de trabajo que tiene esta página y el lugar que tiene la imagen fotográfica. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les decía esta importancia de la relación entre la imagen y el relato? Este libro
tiene su origen en un trabajo de investigación que Shailene y Vila estaban haciendo y que tenía que ver con dar cuenta cómo los sectores populares vivían entendido en un principio desde reponiendo las categorías clásicas de en términos de salud, educación, tiempo libre, trabajo, ¿no? Y a partir de pensar una forma novedosa de abordar el trabajo y abordar el informe final de la investigación, es que convocaron a Alicia D'Amico a que hiciera fotografías tomando estos temas como cajones prefabricados de alguna manera para ir a hacer imágenes, ¿no? Como fotografiar el mundo del trabajo, fotografiar espacios recreativos públicos, clubes, plazas, fotografiar el espacio de la tercera edad, fotografiar niñas en la escuela, fotografiar espacios domésticos. Y lo interesante con ese material en realidad es que finalmente no tuvo esa estructura tan prefabricada, sino que la forma en que finalmente se armó el relato del libro es a partir de lo que la gente dijo de las imágenes, ¿no? Entonces, la forma de trabajo fue llevar todas estas fotos, que eran más de 600 en una caja, a los distintos barrios con los que se había trabajado y grabar lo que la gente decía a partir de las imágenes. Por ejemplo, este capítulo que se llama La resignación de esperar, atraviesa, ¿no? Piensa la experiencia del tiempo de la espera, ¿no? Algo también muy novedoso que la agenda sociológica de investigación está trabajando ahora. Y la espera aparece atravesado, aparece presente en las imágenes de la espera en la cola del transporte, la espera en el banco, pero también la espera, por ejemplo, en el espacio religioso o incluso en el juego de azar, la espera en la lotería. Entonces, toda esta manera de trabajar con las imágenes, un poco lo que yo les decía recién sobre las historias de vida, es que a priori, si pensásemos o si le preguntásemos a las personas hablemos sobre la espera, sobre la violencia de la burocracia y el tiempo de espera, ¿no? ¿Qué respuesta obtendríamos? Mientras que trabajar a partir de las imágenes habilita incluirlas o mezclarlas o establecer nuevas secuencias narrativas a partir de mezclar una fotografía que originariamente estuvo pensada en relación al mundo del transporte y el viaje hacia el trabajo, una fotografía que tenía que ver quizás con el tiempo libre y lo recreativo, una que tiene que ver con la salud y es la espera en el hospital, ¿no? Pero a priori esta reflexión no podría habilitarse de otra manera si no fuese a partir de lo que las imágenes pueden despertar, ¿no? Lo que es interesante del libro, que es muy novedoso para el momento, es que los textos que acompañan las imágenes son lo que las personas dicen a partir de esas fotos, ¿no? Y esas reflexiones y ese encuentro, ese montaje entre fotografías y textos es lo que vuelve a este dispositivo tan potente, ¿no? Y creo que en esta línea es que pensamos también en cómo podría ser el trabajo con imágenes en el espacio del aula, ¿no? ¿Qué pasa con hacer circular ciertas imágenes y ver qué podemos decir a partir de ellas, ¿no? Entonces me parece igual de importante estos dos momentos que venimos conversando, uno que tiene que ver con mirar imágenes y establecer una reflexión a partir de ellas, como también el momento de ir a hacer fotografías, ¿no? Y facilitado por esto que les comentaba al comienzo de la posibilidad de que los dispositivos móviles cuentan con una cámara fotográfica dentro de ellas. Y no solo eso, sino que también la posibilidad de que esas imágenes circulen y sean compartidas. Entonces, simplemente quería traer este antecedente porque muchas de las imágenes de este libro están disponibles en la página, en el repositorio de compilados temáticos para trabajar, pero también como alentando de alguna manera el trabajo con imágenes y con la elaboración de sus propios relatos a partir de ellas. Bueno, muy bien. Me parece interesante mostrar ese antecedente, sobre todo para pensar, digo, venimos hablando mucho de la posibilidad de estas tecnologías nuevas, pero también en realidad esto que aparecía en ese trabajo de podría ser yo, es la creatividad sociológica, ¿no? La creatividad como de mezclar como espacios que podían ser pensados por separado, como por ejemplo la fotografía artística
con la investigación sociológica, y creo que también hay algo de la incorporación del uso de las imágenes, como algo también de la creatividad pedagógica, ¿no? De muchos de nuestros aprendizajes o incluso de la manera en que transmitimos nuestras ideas están centrados en la palabra, ¿no? La palabra como esa búsqueda, ese lugar preciso para nombrar, narrar, explicar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando aparece la imagen, que es ambigua, que es polisémica, que muchas veces no trabaja siempre desde el plano de lo racional, sino también desde lo emocional y lo afectivo, ¿no? Entonces, es una herramienta muy potente para pensar otras lógicas que no tienen que ver con el pensamiento racional y que puedan permitir en el grupo de estudiantes otro tipo de dinámicas o incluso habilitar una confianza que yo creo que, digo, esto no lo dije al comienzo, pero en mi trabajo de campo de mi tesis doctoral trabajé en un bachillerato popular, el del Sindicato de Empleados de Comercio, con adolescentes en el dispositivo de taller de fotografía. Esto es algo que yo repliqué también en otros espacios, como en Ciudad de Mis Sueños, que es un barrio periférico de la ciudad de Córdoba, también con adolescentes, y que creo que en ambas experiencias, incluso en Ciudad de Mis Sueños, el formato, la fotografía digital no era tan común, no había teléfonos con cámara en el barrio en ese momento, hablo del año 2006, 2007. El trabajo de campo de tesis fue entre el 2009 y el 2011. Entonces también había dos cosas. Por un lado, trabajar con cámaras digitales, que eran como algo no tan común, o trabajar con los tiempos de la fotografía analógica, que también generaba otra relación con ese lenguaje. Traigo esto a colación porque sí me parece importante que hoy la potencia de trabajar con imágenes, con estudiantes, adolescentes, es que muchas veces la palabra nos vincula, o la escritura expresiva nos genera como cierta idea de frustración o de miedo, o de miedo a la cursilería, o de miedo al fracaso, ¿no? Como ese miedo a que las palabras no nombren, o hacerlo mal, o escribir mal, o la ortografía, o la gramática, ¿no? Todas las reglas compositivas de cómo hay un hacer correcto en relación a la expresión escrita. Mientras que por otro lado, la expresión visual o la fotografía se vuelve un espacio donde hay una serie de aprendizajes inconscientes de cómo mirar, ¿no? Entonces, también el espacio de analizar imágenes ya realizadas, como por ejemplo algunas de las fichas de trabajo que están vinculadas a trabajar con imágenes publicitarias, nos permiten dar cuenta de saberes que ya tenemos, ¿no? Es como un lugar donde puede brotar cierta confianza y donde la interlocución con los estudiantes pueda ser un espacio más, no tan de conocimiento, sino más de reconocimiento de saberes previos, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una potencia que puede ser interesante para pensar, ¿no? Cómo ese objeto tan preciado que es el celular, ¿no? El teléfono celular como el objeto propio, ¿no? Como un espacio que también podemos pensar que es un espacio íntimo, ¿no? Y el acto de la posibilidad de tener un propio teléfono, ¿no? Donde hay un contacto con el mundo que ya no está mediado por el mundo adulto, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay toda una serie de exploraciones. Aquí es donde me gustaría que la clase sea mucho más participativa, porque seguramente tengo mucho más para escuchar que para decirles, porque en realidad lo que les digo es de, no sé, experiencias más cercanas por, no sé, mi sobrino adolescente, de repente como el momento de esperar en tener el propio teléfono, o bueno, por ejemplo, obviamente qué pasa con las computadoras compartidas para trabajar hoy, ¿no? Como el mismo objeto es utilizado por adultos para trabajar o para estudiar también, y hay que como generar un empleo del tiempo, ¿no? Pero sí me parece que trabajar con un objeto, trabajar en el espacio áulico o en el espacio educativo con un objeto tan personal como es el teléfono celular y las posibilidades que tiene de generar imágenes, también es como reconocer o poner en valor ciertos haceres propios de las prácticas que están habitualmente pensadas por fuera de la escuela, ¿no? Esto
es algo que obviamente hoy se está reconfigurando porque ese por fuera y por dentro, esa frontera espacial y temporal ya está desdibujada, ¿no? Como que hay algo de que el aula está dentro de la casa y también hay como una continuidad en esos espacios, ¿no? Y el teléfono, que era algo como no propio del ámbito escolar, ahora es una herramienta para, ¿no? Entonces creo que también es un contexto en el que eso se va reconfigurando. Pero sí, digo, estas son como unas reflexiones finales que me gustaría llegar acá a este punto. Igual voy a compartirles, antes de terminar, otra historia de vida que filmamos, ya vimos de María Godoy recién, me gustaría compartirles la de Romualdo Aldana y seguimos después desde ahí. Hola. Alberto. Bien, bien, yo le había llamado porque ayer ya le dije a su señora que hay ciertas cosas que necesitamos en la obra. Sí, sí, sí. No hay problema, no hay problema. Sí, sí, sí. Perfecto, sí, sí. Buenísimo. Lo espero mañana. Bueno, muchas gracias, hasta mañana. Mi nombre es Romualdo Aldana Martínez, soy paraguayo, nacido en el 6º departamento Caazapá, en la ciudad de Yutí, la tierra del Itacarú. Hace 41 años que estoy en la República Argentina. Vine siendo muy joven, buscando un vivir mejor, la búsqueda de un nuevo horizonte. Y aquí desempeño mis actividades que se dividen en dos facetas. La verdadera profesión es que soy técnico constructor nacional y soy pintor y amo la pintura. Esa es mi verdadera profesión. Por la otra parte soy periodista. Estudié periodismo, locución radial. ¿En su programa, que es en el marco de una radio comunitaria o de qué? Es un programa, se llama RAM Sin Fronteras. Un programa que se toca pura y exclusivamente hacer algo distinto a lo que está acostumbrado a hacerse programas radiales en la colectividad paraguaya. Porque en la colectividad paraguaya usted va a escuchar solamente dos tipos de programas. Uno que se dedica pura y exclusivamente a la política. Y como yo soy apolítico, no me interesa hablar de política, más bien quiero escuchar propuestas. ¿Pero la política local de Argentina o la política de Paraguay? ¿De qué política? De tanto de Argentina y de Paraguay. Ajá. De ambas partes no me gusta. Pero sí me gusta tocar actividades culturales. Todo lo que se da a conocer, lo que pocas personas dan a conocer. Hice 4 años otro programa con el señor Wildo Severo Aquino que se llama Recorriendo América, donde contamos todo lo que es la vivencia del pueblo paraguayo. Todos esos programas es exclusivamente de la colectividad paraguaya, Y llegué a un nivel que no quiero hacer más eso. Porque no me gusta. Yo por mi formación, por mi ordenación, puedo estar hablando de esas cosas. Siempre cuando mi compañero de micrófono... Pero, ¿por qué? ¿Su formación en qué sentido? Tengo la satisfacción y el privilegio de decir soy maestro scout. Uno de los pocos paraguayos que tiene el reconocimiento como maestro scout por la Asociación Argentina de Scout. Nosotros lo que hacemos es escultismo para jóvenes, sin religión, sin fronteras, sin raza. Claro, entonces... Ese es el motivo que yo no me puedo permitir hablar de política y menos hablar mal de las actividades de mis semejantes. Pero sí, a veces, desafortunadamente, tenemos que pasar esa línea porque
también hay que tomar conciencia de que hay cosas que el pueblo tiene que saber. Por ejemplo, en mi país se habla de 25 años de democracia. Luego de 35 años de un sistema de régimen en el cual se avasalló todo lo que está escrito y lo que las personas puedan conocer, avasallar lo que es el derecho humano. Se conocieron torturas, exilio, destierro. En ese grupo yo pertenezco también. Desterrados de su propia tierra. Lo más doloroso para cualquier ser humano es perder la patria potestad. Mi lucha hoy es para que mis hijos, mis nietos y generaciones venideras no tengan que llorar por la patria potestad. Y ese es uno de los motivos por el cual sigo trabajando y es lo que son las cosas. No hablo a contra de nadie. ¿La patria potestad en qué sentido? ¿De los chicos? Es triste no poder pisar tu tierra. Ustedes no conocen esas cosas, son muy jóvenes. Pero usted llegó a la Argentina por algo relacionado. Sí. ¿Cómo es su trayectoria? ¿Por qué vino a la Argentina? ¿En qué contexto? Yo vine expulsado de mi país. Yo soy agrónomo en la República del Paraguay. Ex alumno del conocido colegio Carlos Fanel de Coronel Oviedo. Allí me recibí de agrónomo. Hice perfeccionamiento 1 año en Santa María, Brasil, para agrónomo. Hice 1 año de perfeccionamiento en el Instituto Sudamericano de Asunción para ser expertos en implementos agrícolas. Y nunca quise pisar no solo la tierra argentina, ninguna otra tierra, porque soy muy nacionalista. Y me han acusado de algo que nunca me han justificado y jamás me justificarán. Porque simplemente lo que hacíamos era trabajar con la Iglesia Católica, formación de cooperativas agrícolas. Nos acusaron todo en la época de un régimen de don Alfredo Stroessner, que duró casi 36 años. Obviamente, como paraguayo, no solamente mi lucha no es menos sugerirle que venga a la Argentina o a cualquier otro país del mundo. Yo tengo entendido, así como les dije, no es mi deseo que sigan llorando por la patria potestad, porque perdés tu patria potestad cuando siendo menor de edad tenés que salir obligado buscando un vivir mejor. Nosotros lo que somos, dicen que somos un grupito insignificante, pero somos los que cuidamos los bienes de nuestras raíces. Yo quiero que cada paraguayo que se críe en su país, que se eduque en su país, que tenga trabajo en su país y que viva como ciudadano paraguayo digno en su país. No quiero que sufra lo que nosotros hemos sufrido. Si bien hoy por hoy, gracias al Señor y a mi voluntad, el escalón de la vida me ha puesto en el primero o segundo peldaño seguramente, pero todos hemos empezado de muy abajo. No es lo que yo deseo para los hijos de mis compatriotas. Bueno, quería concluir con esta entrevista, Romualdo, un poco porque aparece la voz de Marina, con quien también tuvieron la primera clase, entrevistando y preguntando, y me interesa también algo de cómo es un espacio donde Romualdo se apropia, ¿no?, de esa primera persona y va contando su vida y va abriendo hacia múltiples lugares, y con esta idea de, bueno, obviamente él tiene cierto interés en la palabra hablada y la oralidad, porque tiene un programa de radio, pero me interesaba también que vayamos viendo cómo va haciendo esa pregunta, ¿no? Es más como un acompañamiento y que va preguntando como, bueno, ¿y esto en qué sentido, no? Porque lo que importa en definitiva no es que estos personajes, un poco volviendo a esta idea que les decía al comienzo, no es que tienen que ver con las grandes biografías de las celebridades, ¿no? Podríamos decir,
qué pasa en las historias de vida de, no sé, las personas que tienen cerca nuestras estudiantes, ¿no? Puede ser como aproximarse a una persona que, no tanto por lo que haya hecho, sino por su capacidad reflexiva sobre ese hacer, sobre ese estar en el mundo, ¿no? Y creo que ahí el espacio de la entrevista y de la pregunta, en esa clave biográfica, habilita para pensar ahí me di cuenta que esos giros biográficos, ¿no? Reflexivos. Y que también mirar imágenes puede ser una manera de habilitarlos, ¿no? Entonces, en este sentido es que me interesaba terminar con esta entrevista, quizás es como... porque son bien diferentes a esta entrevista de la de María, las dos son muy sencillas en el dispositivo. Esa idea de recuperar algo que podría ser como algo descartable, que es, ¿no? Esa interrupción del sonido que lo llaman del trabajo, ¿no? Digo, hay algo de también de pensar esos personajes como se quieren contar y qué queremos señalar sobre esa historia, ¿no? Y cómo también esa historia habilita que se despierten otras, ¿no? Por eso también un poco esta clase es la invitación para seguir generando juntes materiales sobre la idea de ciudadanía activa, ¿no? La idea de la conquista de los derechos, ¿no? Como hay algo de la lucha colectiva o incluso poder señalar ciertas micropolíticas que no son pensadas a priori bajo ninguna estructura de una organización, ¿no? O de una militancia más formal, sino que aparecen esos pequeños gestos, ¿no? En esos pequeños guiños que van apareciendo en estos relatos. Bueno, en principio esto es todo por hoy. Me gustaría leerles y seguir en contacto y que efectivamente algunas de estas actividades de las fichas que están propuestas puedan ser llevadas adelante por ustedes y que bueno, y agradecerles a quienes están llevando adelante la tarea educativa en estas condiciones que de alguna manera nos obligó a reinventarnos a todos y y también ha habilitado también este otro tipo de encuentros. Así que esperemos que algo de estas herramientas puedan ser útiles en este contexto. Muchas gracias.